Y para empezar, quisiera hacerles algunas preguntas. ¿Ustedes han escuchado o visto esta línea de reductores que WEG ofrece? ¿Sabían ustedes que WEG México cuenta con stock para el ensamble de estos reductores? Y bueno, pues es precisamente de lo que vamos a tratar en esta plática, ¿no? Vamos a conocer los alcances de esta línea WG20, qué tipos de motorreductores son los que pertenecen a esta línea, también los tamaños, accesorios, rangos de relaciones, potencias, algunas aplicaciones más comunes, qué beneficios también de la línea WG20 nos ofrece, los datos, por supuesto, vamos a revisar datos necesarios para la selección de estos equipos y al finalizar vamos a hacer un pequeño ejemplo para que podamos dar introducción también a lo que es el uso del catálogo de esta línea WG20 y un poco la nomenclatura, que ustedes se vayan familiarizando poco a poco con esta nomenclatura de nuestros equipos. Bien, y bueno, pues ¿qué les parece si arrancamos esta presentación? Me presento, mi nombre es Alejandro Cervantes. Mi correo es alejandrocg@weg.net. Alcances de la línea WG20. Es bien interesante este tema, puesto que los reductores WG20, fíjense que se caracterizan por ser la primera línea de reductores desarrollados completamente en WEG. Esta línea comprende de los 3 tipos de reductores más utilizados en la industria, como son unidades coaxiales, unidades de ejes paralelos, unidades de engranaje cónico helicoidal, y seguramente ustedes los han visto en la industria, seguramente ustedes los conocen, no precisamente con estos nombres, que pueden ser que no sean tan comunes, pero sí con los siguientes, como pues es el reductor colineal, el reductor de ejes paralelos, y el reductor a 90 grados. Yo me imagino que ustedes sí han visto, aunque sea alguna vez, este tipo de reductores en la industria, se los han solicitado por cotización, se los han pedido, los han seleccionado, y estos 3 tipos de reductores son justamente los que pertenecen a la línea WG20. ¿Ok? Entonces, estos 3 tipos de reductores, como ustedes saben, pues se seleccionan de la misma forma, ¿sí? Vamos a necesitar los mismos datos para poderlos cotizar y que más adelante nosotros vamos a ver qué datos son los necesarios, ¿no? Entonces, toda la industria realmente ocupa este tipo de reductores. Algunos son más comunes, algunos se usan en unas aplicaciones o los vemos en unas aplicaciones más que otros, ¿no? Pero los 3 siempre están presentes en la industria. Entonces, el tema de reductores es muy extenso, el tema de reductores es bien importante, representa un gran mercado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque siempre en la industria van a estar ahí presentes, ¿ok? Reductores suena bien fácil, suena algo simple, sin embargo, el tema de reductor es algo sumamente importante, puesto que nosotros con esto hacemos más eficientes los procesos, ¿sí? El reductor, como bien lo dice, recordemos, ¿no? Aquí un poquito vamos a refrescar algunos temas que nosotros hemos visto en cursos pasados, en cursos anteriores, en donde decíamos, ¿no? Que el reductor, pues es una caja de engranes, es la parte mecánica, ajá, pero que va a ser de gran ayuda al momento de que nosotros vamos a reducir la velocidad y en la misma proporción aumentar el torque de nuestro accionamiento. Otra vez, vamos a reducir la velocidad con esta caja de engranes y en la misma proporción aumentar el torque de nuestro accionamiento. ¿Y cuál es nuestro accionamiento? Bueno, pues ahora sí es esta parte mecánica eléctrica, la que nosotros conocemos como motor, ¿sí? En este caso, para nosotros, motor eléctrico, ¿sí? Entonces, vamos y recordemos que el motor eléctrico, el estándar, el más utilizado en toda la industria, es el motor de 4 polos, que bien está relacionado con que tiene una velocidad de 1750 RPM promedio. Entonces, imagínense que a esa velocidad estamos accionando algo, queremos desplazar algo, queremos levantar algo a esa velocidad. Entonces se presenta pues prácticamente se presenta un problema porque es tan rápido lo que queremos hacer que se torna un tanto peligroso, ¿no? El poder accionar con esta velocidad. Además, ¿cuánta potencia necesitaríamos para poder desplazar lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces,
Algunas aplicaciones así lo ocupan, algunas aplicaciones se ocupa únicamente el motor. Sin embargo, cuando nosotros buscamos tener ahí un control de velocidad, es decir, hacerlo más lento, es cuando nosotros empezamos a emplear el uso de los reductores. Esta caja mecánica, ¿sí? Con lo cual le vamos a reducir la velocidad a ese motor tan rápido que va de 1750, lo podemos reducir hasta, si quieren, a menos de una RPM, imagínense. Pero ¿qué es lo que va a pasar si nosotros le reducimos 10 veces la velocidad a ese motor, 20, 50 o 100 veces la velocidad a ese motor? De la misma forma que va a ser más lento, también va a ser mucho más fuerte. Vamos a tener mucho mayor torque a la salida del reductor. Es decir, nosotros le bajamos 10 veces la velocidad al motor, pues nosotros vamos a tener 10 veces más torque en la salida del reductor. Nosotros le bajamos 100 veces la velocidad a ese motor, pues nosotros vamos a tener 100 veces más torque en nuestro sistema motorreductor. Entonces, es ahí donde radica la importancia del uso de los motorreductores, ¿ok? Y bueno, pues esta es la línea WG20, que como dijimos, reductor colineal, ejes paralelos y reductores a 90 grados. Muy bien, vamos a ver esta tabla que es para que nosotros veamos los alcances que esta línea ofrece. ¿Cuántos tamaños tiene esta línea? ¿Qué rangos de potencias, de relaciones y demás? ¿Y qué es lo que estamos manejando al día de hoy aquí en WEG? ¿Qué es lo que ustedes pueden encontrar al día de hoy en WEG? ¿Ok? Entonces, vamos a empezar que esta línea ya vimos que contempla lo que es el reductor colineal, ya vimos que es el reductor de ejes paralelos y el reductor a 90 grados. Algo bien importante, estos tres reductores hacen prácticamente lo mismo, tienen la misma finalidad, reducir y multiplicar el torque, ¿sí? Sin embargo, si se dan cuenta, los modelos son diferentes, ¿no? Si ustedes ven, uno es más alargadito, uno es, por ahí tiene un arreglo diferente y demás. Y esto se basa justamente a los diseños que tienen en las máquinas, ¿no? A los diseños que nosotros ofrecemos al momento de instalar, por ejemplo, en la cuestión de espacios, algunos adecúan mejor, etcétera. Entonces, pero la finalidad de estos tres equipos es la misma, ¿ok? Nosotros, esta línea, en general, contamos con 12 tamaños diferentes para el caso de los reductores colineales, ¿sí? Lo cual va desde el tamaño más pequeño, que es el tamaño 0, y hasta el tamaño 16, ¿sí? En el caso de los reductores de ejes paralelos y reductores a 90 grados, nosotros únicamente contamos con 11 tamaños, ¿ok? Sin embargo, entre ellos y con estos tamaños, nosotros podemos hacer una combinación de relaciones, de potencias, de velocidad de la salida, ¿sí? Que nos van a permitir accionar nuestra maquinaria. Y estos reductores prácticamente van instalados desde un cuarto de HP y como máximo esta línea llega hasta 100 HPs que nosotros podemos instalar y que nuestros equipos pueden soportar esta potencia, ¿no? Entonces, actualmente en México, y ustedes bien sabrán, iniciamos con este proceso de abrir un centro de ensamble en donde nosotros pudiéramos tener el armado de nuestros reductores, ¿sí? Y poco a poco se ha ido avanzando. Actualmente, en México, aquí en la planta de Huehuetoca, que nos ubicamos, por cierto, en el Estado de México, bueno, pues aquí es donde nosotros hacemos el ensamble de nuestros reductores que contemplan desde la línea pequeña, ¿sí? Que son el tamaño 0 para el caso de los colineales, y a partir del tamaño F02 y K02 para el caso de los de ejes paralelos y a 90 grados. Y de ahí llegamos ya al día de hoy, contamos prácticamente para los colineales con 9 tamaños diferentes. Entonces, con esos 9 tamaños, prácticamente ya hemos avanzado más de la mitad de lo que ofrece la línea completa. Ajá. 9 tamaños diferentes en el caso de los colineales y 8 tamaños diferentes en el caso de los de ejes paralelos y a 90 grados. Con esto, nosotros ya podemos hacer ahí una variación o podemos hacer muchos arreglos de entre potencias y relaciones acorde a las necesidades del cliente, ¿no? O acorde a las necesidades de nuestra maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver lo que son los tipos de reductores, qué es lo que estamos manejando al día de hoy. Hay una pregunta ahí que siempre nos realizan, ¿no?
oye, ¿y qué? ¿Ustedes venden el reductor únicamente o lo venden motorreductor completo? Y vamos a darle respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? La línea WG20, bien, puede suministrarse como equipo únicamente reductor, es decir, sin el motor eléctrico, ya sea con brida NEMA C o con eje sólido a la entrada. Es decir, nosotros esta línea la tenemos disponible para suministrar únicamente el reductor si ustedes así lo requieren. Si ustedes ya cuentan con el motor, si ustedes ya tienen un motorcito y quieren utilizarlo, nosotros únicamente podemos proveerles la parte del reductor. ¿Y a qué se refiere? Ya sea con brida C o con eje sólido a la entrada. Y bien, pues aquí vamos a ver que la brida NEMA C es lo que nosotros manejamos actualmente. La NEMA C, y es muy conocida en los motores, porque esta norma se rige mucho porque las medidas de los motores, tanto los diámetros de ejes, la brida, que es el plato, que tiene barrenitos, que nos va a permitir o que nos va a ayudar en el ensamble con el reductor, con la caja reductora o con nuestra maquinaria, ¿no? Entonces, todas estas medidas vienen en pulgadas. Ajá. Además que lo vamos a identificar en la placa de datos de nuestro motor, que los datos vienen con HPs, ajá, que vienen, por ejemplo, viene, por ejemplo, 60 Hz, las medidas, como les digo, vienen otra vez en pulgadas. Entonces, bueno, nosotros podemos suministrar únicamente el reductor. Algunas ventajas que tiene usar el reductor con brida C es justamente que nosotros la brida la consideramos como si fuera un accesorio, ¿ok? Un accesorio que tiene que ir justamente ligado con el armazón o con el tamaño del motor que vamos a usar. ¿Para qué? Pues prácticamente para que estos casen, ¿sí? Ventajas que tienen, como les mencionaba, es que si ustedes ya cuentan con el motor, únicamente pueden adquirir el reductor. En dado caso de alguna falla, por ejemplo, ya sea del reductor o del motor, que es lo más común, pues bueno, ustedes pueden quitar ese motor y colocar uno que cumpla con las mismas dimensiones, ¿ok? Esas son algunas de las ventajas que cuenta tener un reductor con brida C. También nosotros podemos actualmente suministrar lo que son ejes sólidos a la entrada. Estos ejes sólidos, como se darán cuenta, en vez de traer ahora una brida, un plato, estos ya traen el eje en donde nosotros vamos a acoplar el motor. Muy común, un método de acoplamiento es por bandas y poleas o también por medio de un cople, ¿sí? En donde va un arreglo que es el motor, va nuestro coplecito a la flecha del motor y posteriormente ese mismo cople une a la flecha del reductor y por ahí nosotros podemos transmitir el movimiento. Esto es común cuando nosotros nos encontramos con cajas o con potencias de motores muy grandes, ¿no? Por ejemplo, hablando de un motor de 50, de 100 HPs, donde los pesos pues ya son sumamente grandes. Recordemos que como la brida es un accesorio, pues obviamente imagínense el tamaño también de la brida para un motor de 50 o de 100 HPs. Todo esto pues obviamente va encareciendo el producto, además de que es mucho más peso que el que va a cargar el reductor o que el que puede llegar a cargar. Y bueno, pues a veces ahí es cuando nos conviene más usar un reductor con eje sólido a la entrada, ¿ok? Pero también sobre esa misma línea, nosotros nos vamos a encontrar con la parte de los motorreductores que nosotros también manejamos. Recordemos que nosotros podemos entregarles el motorreductor ya completo, es decir, ya con el motor instalado. Tanto podemos entregárselos usando la brida NEMA C, acoplándolos con nuestros motores W22 con brida C, o bien nuestros motorreductores integrales. Y bueno, ¿qué es este motorreductor integral? Es como lo vemos ahorita en esta imagen, que es como si fuera una sola pieza, ¿no? Ya nos encontramos que es el motor que va pegadito al reductor y esto, si se dan cuenta, se ve más estético, ¿no? Pero no solamente estético. Además, este tipo de motor trae un diseño especial, ¿sí? Esto no lo van a encontrar ustedes en los catálogos o en las listas de precios que WEG maneja, ¿no? Estos son motores especiales y exclusivos para nuestra línea de reductores, ¿sí? ¿Qué características tienen estos motores? Bueno, pues aparte de ser estéticos, lo que pasa es que también nos ahorramos la parte de la brida, si se dan cuenta, ¿no? Nosotros prácticamente hacemos un conjunto entre la brida del motor y la brida del reductor que es especial, pero que además nosotros vamos a hacer un equipo más compacto.
Además, también el motor, en el eje de este motorcito tipo 1, pues es también de una fabricación especial y también cuenta con un piñoncito que es justamente el que transmite el movimiento directamente, de forma directa, a nuestros engranes internos de nuestro reductor, lo cual lo hace mucho más eficiente. Entonces, bien, pues como es un equipo más compacto, como ya les dije también, es un equipo en el cual nos ahorramos una brida o un accesorio adicional, pues también este equipo se vuelve más competitivo en precio, ¿ok? Vamos a ver el reductor coaxial de engranaje helicoidal tipo C, o también conocido y de la forma más fácil, que es el reductor colineal, ¿sí? Las versiones, como les decía, de los reductores colineales se presentan en 12 tamaños que están disponibles con diseño de patas o brida de salida. Es decir, es muy común que nosotros los suministremos tanto con patas, como lo ven en la imagen, o bien con una brida de salida. Si se dan cuenta, en la segunda imagen, nosotros nos encontramos este reductor solamente con un cuerpo redondo. Ya no trae las patas, solamente es el cuerpo redondo, lo cual trae una brida de montaje, el cual va directamente, por ejemplo, a nuestra máquina. En muchos casos se ocupa a lo mejor en máquinas como son mezcladores, y esto nos permite la sujeción de nuestro equipo, ¿no? Entonces, bueno, aquí este también es una forma de ver los tipos colineales, y los cuales, como les comentaba, son 12 tamaños diferentes. Al día de hoy, ya habíamos dicho, ¿no? Que estamos manejando prácticamente 9 tamaños diferentes, lo que tenemos aquí para el ensamble en Web México, y que muy probable y en muy poco tiempo ya vamos a contar con toda la línea completa. Eso es un hecho, ¿no? Que en muy poco tiempo nosotros ya vamos a tener toda esta línea para ensamblar. ¿Ok? Eh, Nosotros podemos ver los diferentes tamaños que manejamos, ¿sí? Vemos que en este tipo de reductores estamos ensamblando lo que es doble reducción y triple reducción, además de un rango de relaciones que, por ejemplo, va desde 3 a 1 hasta como máximo cercano a los 400 a 1, ¿sí? Lo cual nos va a permitir rangos de velocidades igual muy variables, desde muy rápidas, como pueden ser llegándole hasta los 500 RPM, y bien, como pueden ser también muy lentos, que van aproximadamente desde los 4 o 5 RPM, ¿ok? Las potencias que manejamos actualmente en WEG México van desde nuestros motores de un cuartito de HP, que es la potencia más pequeña que nosotros manejamos, y la potencia más grande que ahorita nosotros estamos instalando es hasta 40 HP, ¿no? Recordemos que nosotros, para seleccionar un equipo, es bien importante contar con lo que es la relación de velocidad y la potencia del motor, ¿no? En base a esta combinación de relación y potencia, es que nosotros vamos a determinar el tamaño de caja, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros vamos a ver si es un tamaño, o podemos soportar con esa potencia y con esa relación un tamaño pequeño, o bien necesitamos un tamaño grande de reductor, ¿ok? Los ejes de salida para estos reductores, pues tanto los tenemos en pulgadas, como también ya empezamos a tener ejes en milímetros. Bridas de salida, como les decía, las bridas de salida en muchos reductores también de cierta forma están normalizados. ¿Por qué? Porque en muchos casan con que son 120, 140, 250, 300, 350 milímetros, y son precisamente las que nosotros usamos o que podemos acoplarle a nuestros reductores de velocidad. Además, un dato también bien interesante es que ustedes conozcan que manejamos dos tipos de reductores, es decir, dos tipos de material con el que fabricamos la caja reductora, ¿no? Hasta ciertos tamaños nosotros los manejamos de aluminio, o la fabricación de estos equipos es en aluminio, y pasando de esos tamaños nosotros tenemos en fundición de hierro, ¿ok? Entonces, obviamente, entre mayor sea la potencia, ¿sí? Entre también sea mayor el torque que nosotros necesitamos entregar en nuestro equipo, pues es lo que va a determinar que caiga en cierto tamaño de caja reductora, y eso nos va a permitir saber si es aluminio o si es de hierro fundido. Y vamos a ver
y cómo se ve, ¿no? Realmente es aquí, ese es nuestro centro de ensamble, es uno de nuestros equipos que recientemente igual entregamos y en el cual, pues bueno, nosotros vemos un reductor colineal. Ajá, en este caso es un reductor de fundición de hierro, tanto robusto, y algunas de las aplicaciones en las cuales nos vamos a encontrar este tipo de reductores, pues pueden ser como prensas, pueden ser bandas transportadoras, mesas giratorias, en bombas, cama de rodillos, agitadores, embobinadoras, etcétera. Hay una infinidad de aplicaciones para todos estos reductores. De la misma forma, nosotros nos vamos a encontrar con la línea de reductores de ejes paralelos, o bien conocida como tipo F. Como decía, son 11 tamaños diferentes los que tenemos, en los cuales los podemos suministrar con eje hueco, ¿sí? Con eje de salida sólido, con una brida de salida, con un conjunto tensor, con un disco de contracción, etcétera, ¿no? Entonces, estos son de los accesorios más comunes que nosotros empleamos en nuestra caja tipo F, y al igual que en el reductor tipo C, en el F también contamos con diferentes tamaños. En este caso, nosotros actualmente en WEG México contamos con 8 diferentes tamaños, con los cuales también se entregan con doble reducción o triple reducción, rangos muy similares a los que contamos con el reductor colineal, que van desde los 4 y hasta cerca de los 400 a 1, rangos de relaciones, potencias de igual forma desde un cuarto hasta 40 HPs y diferentes tamaños de ejes, ya tanto en pulgadas como en milímetros, podemos contar de igual forma con el tamaño de las bridas. Nuevamente, material de estas cajas las podemos suministrar tanto en aluminio como en hierro fundido. Y aquí vemos alguna imagen de nuestros reductores de ejes paralelos, ¿sí? Y en aplicaciones también muy comunes, pues nos vamos a encontrar transportadores de rodillos y laminadoras, agitadores, que ese es muy común, una aplicación muy común de encontrar este tipo de reductores, equipos de almacenamiento, transportadores de tornillo, grúas, que también es muy común, aeradores, etcétera. En esta misma línea contamos con los reductores tipo K, que nuevamente, y este es muy allegado a lo que son los tipo F, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, también son 11 tamaños diferentes, de igual forma los podemos suministrar con eje hueco con puñero, con eje sólido. En este caso podemos suministrarlo tanto con eje sólido simple como el que ven en la imagen, tanto a un lado como al otro, ¿no? Es decir, izquierda o derecha, o bien si lo requieren, pues también podemos suministrarlo de ambos, ¿no? Que es con eje sólido doble, ¿ok? Brida de salida, de igual forma, lo podemos entregar con disco de contracción y con un brazo de reacción, etcétera, ¿ok? Para estos reductores, de igual forma, en doble reducción, en triple reducción, y también relaciones que van desde los 3 y hasta los 400 a 1, es lo que nosotros podemos hacer. Potencias desde un cuarto y hasta 40 HPs, con ejes huecos o ejes sólidos que van desde pulgadas o milímetros, y las bridas de salida, como ya dijimos, ¿no? En diferentes tamaños. De igual forma, la construcción de estos reductores pueden ser en aluminio y hierro fundido. Tenemos, y aquí pueden ver lo que es un reductor tipo K. Aplicaciones comunes, podemos encontrarnos lo que son mesa de rodillos, agitadores, nuevamente, elevadores, alimentadores, muy común encontrárnoslos en bandas transportadoras, sistema de manejo de equipaje, rejas automáticas, carruseles, etcétera. Pero bandas transportadoras yo les podría decir que es bien común encontrarse este tipo de reductores. Bien, hasta aquí ya vimos los tipos de reductores que manejamos dentro de WEG, pero bueno, ¿qué beneficios ofrece esta línea? ¿Sí? Y como ustedes saben, ¿no? WEG está muy comprometido y considero que ahora actualmente esta parte de la eficiencia ya nos engloba a todos, ¿no? En donde ya buscamos que los equipos sean cada vez más eficientes con el avance tecnológico y demás, el cuidado del medio ambiente y todo. Bueno, pues ahora la eficiencia se torna en un papel bien importante, ¿no? Y justamente eso es lo que ofrece esta línea de reductores, ¿sí? Por el diseño de los engranes, ¿sí?
estos reductores normalmente entregan una eficiencia de más del 94%. Es decir, a veces luego no le tomamos mucha importancia, ¿no? Cuando nosotros nos indican, oye, un reductor de tal, o sea, con que cumpla con eso, ¿no? Pero luego no vemos que esos reductores, tanto unos pueden ser menos eficientes como otros pueden ser de mucha eficiencia. Y eso se va a traducir prácticamente en que lo que nosotros generamos eléctricamente, ¿sí? La energía eléctrica que nosotros ocupamos, que nosotros empleamos, ¿cuánto de esa energía nosotros realmente estamos aprovechando a la salida de nuestro reductor? Es decir, en forma mecánica, ¿sí? ¿Cuánto de ello estamos aprovechando? ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que un motor, estamos ocupando un motor de 100 HPs y nuestro reductor tiene una eficiencia tan solo del 60 o 65%. Imagínense toda la eficiencia que nosotros estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que en vez de tener 100 HPs o un torque que puede llegar a ser, o lo que nos puede brindar el usar un motor de 100 HPs, bueno, pues en vez de eso, pues vamos a terminar usando solamente 60 o 65 HPs efectivos, ¿no? Y todo lo demás se va a disipar en calor, ajá. Todo lo demás no se va a aprovechar. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, imagínense llegar a un 94 o más, 96, 98%, de eficiencia, imagínense, pues es como si estuviéramos, como si no tuviéramos pérdidas. Entonces aquí radica la importancia de tener un equipo eficiente, ¿ok? Y todo ello se va a traducir obviamente en torque. Otro beneficio de este tipo de reductores es que estamos en línea con los requisitos del mercado. Es decir, las dimensiones de montaje principales, pues bueno, pues de la WG20 corresponden con las especificaciones ya establecidas en el mercado, lo cual permite el intercambio directo. Es decir, nosotros en nuestra línea somos intercambiables con muchas que ya están instaladas, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a poder ser un quita y pon de muchos reductores que ya vienen instalados desde fábrica, ¿sí? Lo cual, pues obviamente, va a ser un beneficio en cuestiones de ahorros de tiempo, ¿sí? En ahorros de cuestiones de modificaciones. ¿Y por qué? Porque obviamente en muchas máquinas no permiten esa modificación o muchas veces, pues muchos usuarios tampoco no quieren realizar esa modificación, ¿no? Entonces, al ser intercambiables, pues es muy fácil el poder quitar y poner nuestros reductores de velocidad. Contamos con un diseño optimizado, es decir, es una caja robusta. Se optó, como les decía, en algunos casos por una construcción de aluminio para torques inferiores a 5,311 libras, ¿sí? Lo cual nos permite una superficie lisa para aplicaciones higiénicas y una excelente conductividad térmica, lo que ayuda a una operación más eficiente y una vida más larga. Bueno, y son como este tipo de reductores que ahorita estamos viendo, ¿sí? Nuestras cajas en aluminio para ciertos tamaños, pero también hablamos que también tenemos la fabricación en fundición de hierro, ¿sí? Lo cual pues ya nos va a permitir torques mucho mayores, ¿no? Y estas las hace especialmente resistentes a la torsión, no solamente robustas, sino resistentes a la torsión, y obviamente pues también con esto podemos garantizar un buen funcionamiento y durabilidad de nuestros equipos. Ahora bien, vamos a pasar a los datos indispensables, los datos necesarios para la selección de reductores y motorreductores. Es decir, los datos que necesitamos sí o sí para poder seleccionar, para que ustedes puedan seleccionar un equipo o bien para que podamos cotizar un equipo reductor. ¿Sale? Y lo primerito es contar con imágenes. Creo que es lo más fácil que podríamos hacer, ¿no? Bueno, entre comillas, lo más fácil, ¿no? Pero nosotros, al contar con las imágenes tanto de las placas de datos del motor como la placa de datos del reductor, podemos identificar el tipo de motor reductor que quieren o el tipo de reductor únicamente que quieren. ¿Por qué? Recordemos que nosotros en la placa de datos del motor nos vamos a encontrar en muchas ocasiones únicamente con datos específicos del motor, es decir, nada más va a hablar de él, del motorcito, no va a hablar nada del reductor, a veces nada más habla puro del motorcito, nos va a decir las HP, nos va a decir los RPMs, número de polos, nos va a lo mejor indicar el tamaño del armazón, el frame, etcétera, ¿no? El voltaje.
¿sí? Y con esto, bueno, pues nosotros de ahí ya podemos ir sacando datos que van a ser bien necesarios cuando nosotros ingresemos a nuestro catálogo o cuando nosotros ingresemos a nuestro configurador, ¿sí? Entonces, es bien importante la placa del motor. La otra, la del reductor. ¿Por qué? Porque al igual que la del motor, en muchos casos nada más nos vamos a encontrar con que la placa del reductor nada más nos habla del reductor, ¿sí? No nos habla del motorcito, a veces nada más nos dice la relación de velocidad, la potencia máxima permisible para ese reductor, más no la potencia con la que realmente está accionado, ¿sí? Entonces, nosotros en esa placa vamos a identificar la relación, la velocidad de salida, podemos identificar, de hecho, en algunos casos, el modelo del reductor que hay, ¿no? Y por último, una foto panorámica del equipo completo. Es bien importante, ¿por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a identificar qué tipo de reductor queremos, si es colineal, si es ejes paralelos, si es a 90 grados, pero además de eso también vamos a ver si en la máquina que está instalada, ¿sí? Lleva un accesorio adicional, es decir, un brazo de reacción, o cómo va con una brida, ajá, de salida, y cómo va en qué posición también, si está horizontal o si está vertical. Esto se torna bien importante y es un tema que también nosotros hemos platicado en algunos cursos en la cuestión de las posiciones de montaje. ¿Por qué? Recordemos que nuestros reductores son lubricados todos por medio de aceite, ¿no? Y entonces, acorde a la posición de montaje, si es horizontal o vertical, pues es la cantidad de aceite que va a llevar. Recordemos que si nosotros no contamos con una buena lubricación en nuestra caja reductora, todo al ser mecánico, recuerden que tiende, si no hay una buena lubricación, tiende a calentarse y el peor enemigo de las partes mecánicas es el calentamiento, ¿sí? Lo cual pues va a tener un efecto en el cual nosotros, pues el reductor pues prácticamente va a descomponerse, ¿no? Va a tener un daño prematuro. Entonces, al tener una buena lubricación, una correcta lubricación, nosotros vamos a garantizar el buen funcionamiento y vamos a garantizar una vida extensa en el equipo, ¿ok? Entonces yo les decía, esto es lo más práctico y esto es lo más fácil que ustedes pueden solicitar. Sin embargo, en muchos casos también nos encontramos que no tienen placas de datos, ¿no? Que ya no se ve la placa, por ejemplo, que está pintada o que no se alcanzan a ver simplemente los datos, ¿ok? Entonces, en ese caso, bueno, podemos recurrir a otros datos adicionales en los cuales tenemos que hacer preguntas a nuestro cliente, a nuestro usuario, o bien nosotros tomar esos datos desde nuestro equipo, ¿no? Como son la potencia del motor. Algo bien importante siempre es contar con la potencia del motor, ya sea en HPs o en kilowatts. Eso es súper importante, ¿no? Con eso nosotros vamos a determinar el tamaño del reductor, ¿ok? Otra cosa bien importante es las RPMs de salida, es decir, la velocidad a la salida del reductor. En el caso que sea motorreductor completo, bueno, lo que nos interesa, aparte de la potencia, es conocer a qué velocidad quieres que trabaje ese reductor a la salida. Ajá. Otro dato es la relación de velocidad del reductor, ¿sí? Algunos dirán, bueno, pues ya tienes las RPMs de salida, ¿para qué la relación? Y bueno, es que también aquí, en muchos casos, hay una confusión bien grande, ¿no? Entre las RPMs de salida y la relación de velocidad. Recordemos que no es lo mismo una que la otra. Recordemos que, por ejemplo, si nosotros queremos una relación de salida 10:1, no es lo mismo que tener una relación de velocidad del reductor 10:1. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos una velocidad de salida de 10 RPMs, bueno, y al contrario, nosotros tenemos una relación 10:1, lo que va a hacer es que son 175 RPMs, ¿no? A la salida. Y eso difiere mucho, ¿no? No es lo mismo tener 10 RPMs a la salida que 175. Entonces, bien importante aquí, tener los dos datos, ¿sí? O bien nada más contar con uno, pero bueno, nada más tener en cuenta, ¿no? De todas formas, cuando nosotros cotizamos normalmente o seleccionamos normalmente, ahí podemos ver que con tal relación nos va a dar tal velocidad de salida, ¿ok? ¿Qué tipo de reductor requieren? Ok, bueno, pues allí ya lo dijimos, ¿no? ¿Qué tipo de reductor? Si es colineal, ejes paralelos, 90 grados, eso también va a ser bien importante para hacer una selección rápida. Como nota adicional, de preferencia, indicar la aplicación y posición de montaje. La posición de montaje ya hablamos por qué.
y la aplicación nos va a permitir hacer una selección del equipo adecuada. Es decir, suministrar un equipo que vaya a servir, que vaya a ser duradero, que no esté ni muy justo para la aplicación, ni muy sobrado tampoco, porque eso también nos encarece el equipo. Entonces, algo que realmente nos puede ayudar. Entonces, con la aplicación, pues obviamente también podemos darnos cuenta de qué reductor seleccionamos. ¿Ok? Vamos a hacer aquí, ahora sí, una selección de equipo. Un ejemplo muy práctico, yo les estoy compartiendo aquí el link del catálogo, de todas formas, por ahí también ya se los van a mandar en mensaje o bien en el correo para que ustedes puedan descargar el catálogo de la línea WG20, ¿sí? Ahí yo les sugiero descargarlo, se encuentra en inglés, entonces ese es el que ustedes pueden descargar. Y bueno, aquí vamos a tener un ejemplo que es un ejemplo muy práctico solamente para adentrarnos en este catálogo. Ajá. En el cual nos indican, se requiere un motorreductor colineal con motor de 3 HPs, relación 30:1, factor de servicio 1.4, montaje en patas y composición horizontal. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, con los datos que ya vimos, el anterior, ¿cuáles son los datos importantes? Bueno, pues este cumple con todos ellos. Ya tenemos el tipo de reductor, ¿sí? Ya tenemos la potencia del motor con el que va a estar accionado. Ya contamos con la relación de velocidad que requiere nuestro cliente. Nos indica un dato importante que es el factor de servicio, ¿no? Que también nos dice que es 1.4, ¿sí? Nos dice que es un montaje en patas y en posición horizontal. Recordemos que para nosotros, si no nos indican en qué posición va, el estándar es para nosotros posición de montaje horizontal. Ajá. Ese sería el estándar en dado caso que no contemos con ese dato. De igual forma, si no contamos con la velocidad del motor, pues el estándar, como lo dijimos desde el principio de la plática, bueno, pues el estándar para nosotros va a ser 4 polos, 1750 RPMs. ¿De acuerdo? Aquí vemos una parte de nuestro catálogo, una página, ¿sí? En el catálogo ustedes ahí van a poder revisar prácticamente las características bien a detalle de los reductores de velocidad, ¿sí? Pero si ustedes siguen, lo primero que hay que identificar es, ya vimos qué tipo de reductor nos piden, ¿no? En este caso un colineal. Bueno, pues ahora vamos a irnos a esa sección de reductores colineales tipo C, ¿sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Pues aparte del nombre que va a estar en grande, pues también está bien gráfico el catálogo, ¿no? En donde nosotros vamos a ver la imagen y bien, pues aquí vamos a identificar que ya estamos en la parte de reductores colineales. Ese es lo primerito. Lo segundo, recordemos que hay muchas páginas también en el catálogo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? Ya también teníamos la potencia del motor con la que va a estar accionada, ¿sí? Y entonces, en nuestro catálogo, ahí nos va a aparecer en la parte superior izquierda, nos va a decir, mira, este reductor colineal para 3 HPs, estos son los que yo tengo disponibles. Ajá. Entonces, ya identificamos para 3 HPs a 60 Hz, ¿sí? En muchos casos ahí nos va a decir a 1750 RPMs, ¿ok? Entonces, ya vamos a tener lo que es la potencia de nuestro equipo. Siguiente dato, ¿qué es lo que ya vimos? Bueno, ya nos dijo, bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la relación de velocidad. ¿Sí? Entonces, nosotros, la relación de velocidad en reductores y muy común en general para todo tipo de reductor, está especificado con la letra I, en donde nosotros contamos con esa relación y nos va a dar una hilera de opciones que nosotros vamos a seleccionar, es decir, si nosotros tenemos relación, nos está pidiendo en este caso 31, bueno, ¿cuál vamos a identificar nosotros cuál sería la más próxima que nosotros podemos suministrar? Se dan cuenta, en la primera fila, nosotros tenemos una relación 30.55, que sería lo más próximo. ¿Por qué? Porque tenemos abajo 27.79 y hacia arriba tenemos 35.41. Entonces, la más próxima, pues decimos que es 30.55, ¿sí? De un lado izquierdo tenemos el factor de servicio. En este caso, el factor de servicio para este equipo es 2.25. ¿Cuánto nos pedía en nuestro ejemplo? Decía factor de servicio de 1.4. Entonces,
Aquí tenemos un factor de 2.25, lo cual está bien, está correcto. Siempre y cuando sea igual o mayor a 1.4, estamos dentro de, ¿sí? Entonces 2.25, bueno, pues se ve bien, está bien esa selección, ¿no? Vamos a ver que con esa potencia y con esa relación, nosotros vamos a tener un torque a la salida de nuestro reductor de 3,255 libras pulgada, ¿sí? Y que la velocidad que vamos a entregar con esa relación de velocidad, pues va a ser de 57 RPM, ¿ok? Entonces, ojo, si a nosotros en vez de darnos relación nos hubieran dado velocidad a la salida, bueno, pues entonces tendríamos que haber ido primero a esta columna, que es la velocidad de salida, ¿no? Y si nos hubieran dicho, oye, necesito una velocidad de 57 RPM, bueno, pues aquí ya la tenemos. Y con eso vamos a saber que es una relación de 30.55. Y por último, en esa misma línea nos da opciones de modelos. Aquí si se dan cuenta ya nos da un modelo y te dice, mira, con esta potencia, con esta relación, con este factor de servicio, lo que tú necesitas es un reductor de velocidad tamaño CG072, 11P, 100L04E. Todo ese es el modelo completo de nuestro motorreductor, ¿ok? Ustedes dirán, pero hay dos modelos que nos da, ¿por qué escoger la CG072? Ah, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de nomenclatura, ¿ok? Si se dan cuenta, en esa misma línea de catálogo, ¿sí? Ahí te dan más opciones de relaciones. Nosotros vamos bajando y entonces ahí nos encontramos con que hay relaciones también, por ejemplo, 30.3, que es como la que ahorita estamos viendo, ¿sí? Y esa relación 30.3 ahora tiene un factor de servicio de 1.65 y ahora nos da una velocidad de salida de 58 RPM. ¿Estará correcto seleccionar eso? Si ustedes me preguntan a mí, yo preferiría seleccionar esta opción. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el modelo que nos arroja ahora es un CG062 11P 100L04E. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues es un tamaño más pequeño, ¿sí? Y además cumple con la relación de velocidad. Y además el factor de servicio que tiene está por arriba del 1.4 que nos estaban solicitando, lo cual quiere decir que está correcto, ¿sí? Entonces, al ser un tamaño más pequeño, pues obviamente también el costo va a ser más pequeño. Y además vamos a estar entregando al cliente lo que él necesita. No va a estar sobrado como si entregáramos un tamaño CG072, ¿ok? Entonces, aquí les dan varias opciones. Si nosotros nos vamos más abajo, seguramente vamos a encontrar también relaciones que se alleguen o que estén ahí por el rango de las 30, de las 31. Sin embargo, también va a ir disminuyendo el tamaño del reductor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que probablemente el factor de servicio pues ya va a quedar por abajo del 1.4 que desde un principio nos están solicitando. Y con esto, bueno, pues ya no estamos garantizando que el equipo va a ser duradero, ya no estamos garantizando que este equipo vaya a entregar el trabajo que necesita, ¿ok? Entonces hay que darnos cuenta en estos puntos bien básicos. Y ya vieron que es sencillo, realmente la selección de un reductor es sencilla siempre y cuando contemos con todos los datos necesarios, con todos los datos básicos para la selección. Teniendo esto, la selección se vuelve muy fácil, ¿ok? Pasemos a las características de la nomenclatura, en donde ya nosotros vamos a ver para que ustedes se vayan familiarizando un poquito, ¿no? ¿Por qué también es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta? Porque también muchos nos han solicitado nuestro modelo únicamente con la nomenclatura. Y en ese caso, muchos dan por hecho que es posible identificarlo, ¿no? Es posible identificar el tamaño, es posible identificar la potencia, sin embargo, nuestro modelo, y desafortunadamente, no nos da la relación de velocidad o las RPMs a la salida que se requiere, ¿ok? Entonces, en el caso de esta nomenclatura, tenemos un modelo CG012, 11P, 71, etcétera, ¿no? Y el primer dígito, bueno, pues corresponde a un reductor colineal, ajá, del tipo C, marcado con el número 2, nos va a indicar el diseño. Y es aquí donde decíamos, ¿no? Oye, pero ¿cómo saber si es CG02 o es o es CF02, ¿no? En este caso, bueno, ya aquí estamos viendo que el diseño con la letra G nos indica que es con patas y eje de salida. Entonces, en nuestro ejemplo nos decía, bueno, yo quiero un arreglo con montaje en patas. Y es justamente con la letra G, ¿ok? Si hubiera sido F, bueno, lo tendríamos con brida y eje de salida, etcétera, ¿ok?
Como punto 3, nosotros tenemos el tamaño de la caja reductora, es decir, ¿qué tamaño va a ser? Nos lo va a indicar los primeros dos dígitos. En este caso es un CG 01. 01 nos indicaría que es un tamaño 1. Si fuera un CG 03, sería un tamaño 3, CG 05, etcétera. ¿Ok? Número de etapas es el dígito 4, básicamente, y aquí vamos a tener lo que son los números de etapas, que pueden ser, ya hablamos, doble o triple reducción. Sin embargo, ahorita ya en VEX se está desarrollando y ya contamos con cuádruple reducción, quíntuple reducción. Ajá. Recordemos que entre más números de etapas tengamos, también el equipo va a ser mucho más lento. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un reductor de quíntuple reducción, pues lo que va a provocar es que nuestras RPMs a la salida probablemente sean menores a una RPM. Imagínense qué tan lento va a ir, ¿no? Siguiente dígito, señalado con el número 5, tenemos lo que son motores de la serie, motor de la serie 11, ¿no? En este caso, el 11 nos indica que es un motor integral de aluminio, ¿eh? Que hablamos que es de nuestro tipo 1, los que son especiales para nuestros reductores. Marcado con el número 6, nos va a indicar la eficiencia de ese motor. Es decir, a partir del número 5, nosotros ya vamos a hablar específicamente del motor, de lo adicional al motor, ¿no? Por ejemplo, ya estamos viendo que es un motor tipo 1 de aluminio, que tiene una clase de eficiencia, en este caso, ya todos nuestros motores que salen de fábrica normalmente ya son IE3, ajá, como estándar. Señalado con el número 7, tenemos el tamaño del motor. Aquí un dato bien interesante, ¿no? Todavía nos dicen, oye, los motores que ustedes manejan son milimétricos. La realidad es que ya no. En un principio estaban manejando carcasas milimétricas. Actualmente, para estandarizar el mercado y la fábrica aquí de WEG, pues obviamente nosotros ahora estamos desarrollando nuestros motores en base a las dimensiones NEMA. ¿Ok? Entonces, aunque se siga manteniendo la misma nomenclatura, ¿por qué? Porque es general, ¿no? O sea, realmente es no solamente de aquí de México, sino de todas las filiales que VEG tiene alrededor del mundo. Bueno, esta nomenclatura es general. Sin embargo, la carcasa de nuestro motor actual, aunque sea tipo 1, especiales para nuestros reductores, bueno, ahorita actualmente ya se manejan las dimensiones con NEMA, dimensiones NEMA estandarizadas. Número de polos, que está señalado con el número 8, bueno, tenemos que es de 4 o 6 polos. En el caso nuestro, el más común encontrarnos es de 4 polos. Y por último, bueno, pues ya todo lo demás, pues ya nos indica qué más accesorios tiene este motor, ¿no? Si va a tener, freno electromagnético, ventilación forzada, si va a tener un encoder, etcétera. Ya todo lo demás ya son nomenclaturas para las especialidades que puedan llegar a tener nuestro motor eléctrico. ¿Ok? Hasta aquí eso es la nomenclatura. Lo mismo pasa con el caso de los tipo F, lo mismo sucede con los tipo K. Ajá. Y hasta aquí, esto es lo que nosotros como WEG ofrecemos, aquí como WEG México, lo que tenemos, con lo que contamos, y nuestra línea de reductores WG20 a la que ustedes tienen acceso. Entonces, por ahí confiamos en que cada vez ustedes van a inclinarse más por esta línea, que nos van a empezar a invitar a muchos más proyectos. ¿Por qué? Porque también esta línea realmente sigue creciendo y realmente nosotros prevemos que esta línea va a seguir expandiéndose y obviamente necesitamos manos. Entonces, les agradezco mucho, mucho por su atención, por su asistencia y espero que haya sido productivo esta plática. Como bonus track, igual aquí les voy a regalar lo que es el link para que ustedes puedan ingresar a lo que es nuestro configurador en línea. No tienen que registrarse, es gratuito y prácticamente ustedes pueden hacer ahí las configuraciones y ahí les van a arrojar los datos técnicos, fichas técnicas, dimensionales 2D, 3D, etcétera. Entonces, espero que ustedes comiencen a utilizar este configurador y bueno, cualquier duda, pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Si tienen preguntas, de igual forma.
Alex, tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿qué medidas son las flechas? ¿Qué medidas son las flechas? Me imagino que son del reductor. Va a variar, ¿eh? Las medidas de las flechas van a variar acorde al tamaño de las carcasas de los reductores. Podemos contar, y como les dije, también pueden ser en pulgadas o en milímetros. Yo les decía, podemos encontrarnos con flechas desde 3/4 de pulgada, con flechas desde 20 milímetros, sí, y de ahí hasta flechas más grandes, ¿no? Que pueden llegar hasta las 4 pulgadas o más. Ok, ¿alguien más? Perdón. ¿Cuál es el tiempo de garantía? El tiempo de garantía que nosotros estamos ofreciendo actualmente es de un año a partir de la entrega o facturación del equipo. Pero ojo, esto también ya va a cambiar. Recordemos que ahorita actualmente BEC tiene un programa que es Motion Drives, que si tú compras motor, reductor e inversor, el tiempo de garantía se extiende, ¿no? Entonces el tiempo de garantía en paquete, pues puede llegar hasta los 3 años. ¿En dónde están fabricados los reductores? Ok, los reductores, todos los componentes, como son carcasas, engranes y demás, esos se fabrican actualmente en nuestra planta en Austria. Ajá, en Beck, Austria. Y los motores, esos para que vean, hemos avanzado bastante y esos ya son fabricación nacional. ¿A partir de qué potencia se puede colocar un vertical y un horizontal por la lubricación de los valeros? Potencias no estamos limitados, recordemos, otra vez, solamente que nosotros vamos en el momento de seleccionar un equipo, si nosotros estamos en estos rangos, platicamos, ¿no? Desde un cuartito hasta 100 HPs, probablemente nosotros podamos colocar el equipo sin problemas. Hay que revisar si todavía podemos aguantar con esa velocidad a la salida, con esa relación que necesitamos, la instalación de ese motor, la potencia. Bueno, necesitamos revisarlo, pero normalmente no hay límite, ¿no? O sea, podemos ser desde un cuarto hasta 100 HPs, obviamente con la lubricación o la cantidad de aceite necesaria. Si después de eso ya no aguantan nuestros equipos, si después de ello ya no, bueno, tenemos otras líneas dentro de BEG, que son equipos más grandes y que obviamente pues ahí es donde podemos hacer la propuesta para uno de estos equipos. Sin embargo, con que tengamos una correcta lubricación, una cantidad exacta, podemos garantizar el correcto funcionamiento. ¿Cuál es el tiempo de entrega para la línea estándar y los de fabricación especial? Ok, miren, para la línea estándar, que de hecho es lo que ahorita tenemos en su mayoría, ¿no? Normalmente los tiempos de entrega oscilan de 8 a 10 días hábiles, aquí en planta B. Ajá. Cuando ya son fabricaciones especiales, normalmente ahí sí dependemos mucho de la parte de ingeniería, de la parte de componentes, que pueden oscilar, por ejemplo, desde 8 semanas o bien hasta 18 o 20 semanas, ¿no? Acorde a qué tan especial quieran el equipo, pero algo estándar de 8 a 10 días que tengamos nosotros los componentes aquí en planta. ¿Alguien levantó la mano? Me parece que fue Erika. Hola, ¿qué tal? Sí, yo fui. Buenas tardes. Buenos días, perdón. Hola, buenos días. Disculpe, bueno, fue de la pregunta que le hice. ¿A partir de qué potencia? O sea, hay algunos que nos hemos encontrado en que su diseño normalmente es horizontal, pero lo colocan vertical. ¿A partir de qué potencia no tiene problema por la lubricación de los valeros? No, realmente en nosotros sí cambia, Erika. Generalmente en nuestros equipos sí se pueden usar de forma vertical, pero recordemos que la cantidad de aceite en horizontal no es la misma que vertical, ¿no? Ahí cambia totalmente. ¿Por qué? Porque Más o muchas menos lo veces tienen como 45 grados, o sea, no está directamente en 90. sí, tendríamos que determinarlo, Erika. Normalmente, ¿por qué? Porque va a depender mucho del tamaño de la carcasa de reductor, ¿no? No todos los reductores llevan la misma cantidad de aceite, ¿no? Hay algunos que pueden llevar nada más medio litro, pero algunos también pueden llevar galones, ¿no? O sea, realmente ahí tenemos que determinarlo, pero eso es puntual, ¿no? Y acorde a la posición. ¿Sí se pueden trabajar? Sí, la respuesta es sí. Ok, gracias. Preguntan que si tenemos motores básicos en existencia.
Motores, ¿qué, perdón? Monofásicos. Monofásicos. Ah, ok. Nosotros, cuando requieren ustedes motores monofásicos, normalmente nosotros suministramos lo que es el reductor con brida C y usamos nuestros motores de lámina rolada que ustedes pueden encontrar en nuestra lista de precios que manejamos aquí en BEG. Entonces, para esos son los que nosotros ocupamos. Esperamos pronto también empezar con un desarrollo en la línea de motores monofásicos para tipo 1. No se descarta esa posibilidad, sin embargo, al día de hoy estamos usando nuestros motores de lámina rolada que ustedes encuentran en estándar en nuestra lista de precios.